Continuando con estas actividades, corresponde ahora la presentación del libro y conferencia magistral a cargo del doctor Miguel Alejandro López Olvera, investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México. Para ello nos acompañan en este recinto el doctor Miguel Alejandro López Olvera, investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México. Lo recibimos con un aplauso, por favor. Asimismo, el magistrado Hiram Zúñiga Pérez, magistrado del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Hidalgo. Sin mayor preámbulo, cedo el uso de la voz a la magistrada Hiram Zúñiga Pérez, magistrado del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Hidalgo, a efecto de que dé lectura a la semblanza curricular del doctor López Olvera, así como los comentarios correspondientes al libro Poderes Tradicionales y Órganos Constitucionales Autónomos, del cual el doctor López Olvera es autor. Adelante, por favor, magistrado. Con su permiso. Muy buenas tardes tengan todos ustedes. Vamos a tratar de hacer un poquito ágil los comentarios de este gran libro. Bueno, solamente con la venia de nuestra presidenta de nuestra Asociación Mexicana de ahora Justicia Administrativa, la magistrada Mirna. Muchas gracias, magistrada. Muchas gracias, magistrado presidente Manuel Velasco, por la hospitalidad. Y bueno, sobre todo en este momento, muchas gracias al doctor Miguel Alejandro López por la oportunidad y el honor que me da de presentar esta gran obra que hoy nos convoca en esta parte de nuestra asamblea, que dicho sea de paso ha sido exitosa, y felicito a cada uno de ustedes porque, bueno, creo que ha sido un parteaguas en la justicia mexicana. Hablar de poderes tradicionales y órganos autónomos es un gran reto al día de hoy. Es un tema que por su naturaleza causa pasiones encontradas, ya que el ejercicio del poder, como todos sabemos y escuchamos por parte del maestro Betancourt, el ejercicio del poder siempre trae algunas tentaciones de poderse extralimitar, o como decía Carl Schmitt en la dicotomía de autoridad y poder, siempre buscar prevalecer sobre otro. El tema que nos trae esta gran obra, que es coordinada y donde participa el doctor Miguel Ángel López, es precisamente un debate actual, un tema que tiene vigencia en el México de hoy. Es un tema que trae una connotada impacto social, jurídico, institucional y social y económico en cada una de las entidades federativas. Y pasa esto precisamente porque a ningún poder, ya sea tradicional o algún órgano constitucional autónomo, pues no le va a gustar que le quiten parte de sus facultades o que lo controlen. Es un ejercicio que día a día nosotros estamos viviendo, y parte de esta gran obra trata precisamente de eso. Decía Michel Foucault que el ejercicio del poder es complejo, que cada uno de nosotros lo ejerce en diferentes competencias y espacios, y bueno, esta obra nos invita a replantearnos conceptos o teorías de derecho, teoría política, teoría del Estado y sobre todo derecho administrativo, que pensamos que ya quedaron agotadas, pero que hoy es vigente. Este libro se compone de 13 estudios, aportaciones jurídicas muy bien plasmadas, con ideas concretas, dividido el libro en 5 partes, que nos hace hacer una lectura digerible, una lectura muy noble que nos deja conceptos e ideas muy claras. 5 partes de este libro de 13 grandes aportaciones, en donde el primero se refiere a un concepto de los poderes tradicionales y sobre todo de los órganos constitucionales autónomos. El segundo se refiere a las funciones que estos tienen en la actualidad. El tercero tiene que ver mucho con su convivencia en un Estado de Derecho con los poderes tradicionalmente constituidos en un nivel clásico de la teoría de la división de poderes de Montesquieu. El cuarto hace ya una referencia muy clara a los motivos de la creación de los órganos constitucionales autónomos. Y el quinto, y creo que es muy valioso, es esta quinta parte del libro,
es que nos invita a reflexionar que si algunas facultades de los poderes tradicionales son susceptibles de ser ejercidos por nuevos órganos constitucionales autónomos. Es decir, hace una propuesta muy clara de lo que podemos hacer en una transformación jurídica. Y es ahí donde este libro, repito, toca y tiene una gran importancia y relevancia no solamente para los juzgadores, sino litigantes, estudiantes de derecho y, ¿por qué no?, miembros de todos los poderes tradicionales, ya que el debate se centra en tres aristas. Número uno, creo que la primera postura es los que creen que los poderes constitucionales autónomos carecen de validez, carecen de legitimidad, que sus procesos no son apelando a una legitimidad del pueblo, soberanía, nación, y bueno, pues es atendible la primera postura. La segunda postura es es el decir, estamos transformándonos en un sistema político actual y necesitamos redefinir esos órganos constitucionales autónomos. Y número tres, la otra propuesta en el debate es, no, realmente los órganos constitucionales autónomos son muy valiosos en un Estado de Derecho, donde debe haber equilibrios, contrapesos, controles, donde la autonomía debe ser revalorada, impulsada, apoyada, coordinada, y en donde esa capacidad de autonomía e independencia nos permite ver qué otras facultades de los poderes tradicionales podemos trasladarlos a los órganos constitucionales autónomos. Por lo que se dan cuenta que son grandes, es un debate que va de poder ser llamado radical a los que están en contra y los que están a favor. Y bueno, dentro de la nobleza de esta gran obra, y que yo invito que cada uno lo adquiera, lo lea, a quien nos está escuchando en redes sociales, a medios de comunicación, no solamente decía los operadores del derecho, sino todos los participantes de los poderes tradicionales, es precisamente la nobleza nos da muy claro definiciones, cuáles son los conceptos, cuáles son sus funciones, cómo han sido creados a la historia de México, y utilizando el derecho comparado también de Europa, pero en México cómo han sido creados. Algunos autores hablan de una primera generación de la creación de estos poderes constitucionales autónomos y después una segunda generación, y que bueno, pues algunos dicen hay 10, algunos dicen hay 9, pero muy definido cada uno de los autores, y quienes aportan este conocimiento son muy concretos en sus ideas. Buscan definiciones en la Constitución como la de Colima, usan ejemplos como en tesis de la Suprema Corte de Justicia del 2007-2008, donde nos delimita cuál debe de ser su convivencia con los poderes tradicionales, habla de contrapesos, de coexistencias, y bueno, categorías generales con el doctor García Pelayo, en donde nos dice cuáles deberían de ser sus concepciones y sus características para poder existir. En fin, finalmente solamente comento que una posición, regresando al gran debate que nos invita esta gran obra, es en primer lugar un posicionamiento, y solamente lo dejo así, del doctor, por ejemplo, Jaime Cárdenas, que dice: yo creo que estos órganos constitucionales autónomos se ha abusado, hay muchos, debemos de tener la idea de Europa, donde solamente se refirieron a temas de derechos fundamentales y temas de control bancario. Creo que en México se ha abusado y el proceso para la creación carece de legitimidad, y propone un esquema donde los magistrados y ministros podrán ser electos por el sufragio universal, con algunos condicionamientos, como que uno, hacer un examen muy riguroso donde quedarán 10 participantes los mejores. Ellos harán campaña sin la ayuda de partidos políticos y financiamientos, y finalmente, bueno, pues habrá un tema ahí de autonomía. Él dice, es una postura. Otra postura, como decía, la redefinición, decía el maestro Roldán Chopin, que esa redefinición viene de una realidad política que existe y que lo estamos viviendo día a día, y que prendemos los noticieros en donde el titular del Ejecutivo tiene una concepción en contra del modelo neoliberal, y donde los autores dicen es que el modelo neoliberal fue parte del contexto de la creación de estos órganos constitucionales autónomos para tecnificar las decisiones del Estado. Y en tercera parte, bueno, como el doctor Miguel Alejandro López, donde nos ofrece algunos esquemas concretos jurídicos
institucionales, en donde dice, vamos a revisar algunas funciones que debemos de quitar a los poderes tradicionales. Y me sobresalen tres en específico. Uno, el tema de la fiscalización, como son las auditorías locales y federales, en donde decía el doctor Jaime Cárdenas, muchas veces esa auditoría superior solamente es un arma para amagar al Ejecutivo y conseguir un tema de negociación. Es atendible esa. Entonces, bueno, vamos a darle la oportunidad a que sea un órgano constitucional autónomo esa auditoría superior. Número 2, el tema de la función de verificación o inspección. Creo que todos en nuestro ejercer cotidiano vemos y revisamos que día a día nos llegan asuntos de donde se viola la legalidad, el debido proceso, y precisamente el doctor dice, bueno, vamos a observar si esa actividad no debería, esa facultad y ese control no debería ser ejercido por un poder constitucional autónomo, ya que regularmente llega una administración y despide a la gente que sabe, y llega gente que ejerce esa misma función que es sustancial para un Estado de Derecho y que da seguridad y certeza jurídica. Y bueno, que desde hace yo creo que 2 semanas, si ustedes y nosotros le abrimos un periódico o prendemos el noticiero, escuchamos temas como quién verificó la construcción de una línea del metro, ¿no? Es un tema trascendente, es un tema que nos invita a la reflexión, a la discusión en posturas que son muy atendibles. Y finalmente 3, la constitución de órgano constitucional autónomo de las defensorías públicas en un argumento de una defensa letrada, como derecho fundamental, pero yendo a 2 aspectos fundamentales. Una, la sistematización, denuncia, creo yo, de lo que podría ser la tortura o violaciones graves a derechos fundamentales, que creo que es un tema que Enrique Mesa plasma muy bien como una propuesta que se puede trasladar a un órgano constitucional autónomo. En fin, creo que esta gran obra, que es un privilegio y una emoción comentarla, nos invita a eso, a la reflexión. Creo que hoy, después de una pandemia, las instituciones están puestas a prueba, nuestra propia institución está puesta a prueba, y creo que esta comparación de posturas doctrinales muy bien plasmadas con una severidad en sus argumentos nos invita a ver qué tantos argumentos contrarios de lo que nosotros creamos son atendibles, si realmente podemos hacer una revisión de nuestras instituciones para ver si podemos estar más cerca de la sociedad, si podemos estar un poquito más activos en todos los ámbitos, a efecto que en este debate público podamos defender las categorías de derecho y categorías teóricas que hoy en día están vigentes. ¿Cuándo un poder puede concentrar más? ¿Cuándo un poder no debe de participar en las decisiones de un órgano constitucional autónomo? ¿Y cómo podemos avanzar? Ejemplo de esto, lo vivimos porque mi estado es Hidalgo y no tiene una autonomía presupuestal ni plena, y creo que en ese debate este libro es fundamental también para abrir líneas de investigación, para crear una teoría propia de los órganos constitucionales autónomos y finalmente creo que se vale el que estos argumentos sean expuestos ante una sociedad cada vez más crítica, ante una sociedad que exige justicia, pero también una sociedad que pide no solamente de los órganos constitucionales autónomos o poderes judiciales esta cercanía con la gente, sino también del otro lado. Creo que es observar dentro de casa lo que podemos mejorar, pero también por eso decía, esta obra es actual para también quien ejerce funciones de los poderes tradicionales, y decir si podemos y queremos retroceder en lo que ha avanzado como sociedad en temas de transparencia, rendición de cuentas, equilibrio de poderes y control de las funciones. Pues muchas gracias y los invito a que quieran esta obra que con mucho gusto hoy es un privilegio presentar. Muchísimas gracias, doctor. Cedo ahora el uso de la palabra al doctor Miguel Ángel Alejandro López Olvera, investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, para su conferencia magistral titulada Justicia Administrativa, Derechos Humanos y Autonomía.
La palabra es suya, doctor. Muy buenas tardes. Quiero expresar mi júbilo, mi alegría y también el honor de estar compartiendo con ustedes esta nueva etapa de la Asociación Mexicana de Magistradas y Magistrados de Tribunales de Justicia Administrativa. Me sumo a las felicitaciones por esta gran iniciativa que pues va muy en la línea de mi conferencia, que quiero decir la preparé antes de escuchar los estatutos, pero que tiene mucho contenido y va muy en estas ideas de una transformación de la justicia administrativa. Pues es un verdadero honor porque hace 13 años que precisamente también estaba compartiendo con la Asociación de Magistrados de Tribunales de Justicia Administrativa de los Estados Unidos Mexicanos, una asamblea aquí mismo en la ciudad de Oaxaca, en donde tuvimos la oportunidad de presentar un libro también coordinado por la magistrada Xochitl Raquel Cruz, por el doctor Isaac Augusto Damsky y patrocinado por la asociación. Lo voy a compartir con la magistrada Mirna para que lo ponga en la página. Es un documento muy importante, muy valioso y por eso pues es motivo de mucha alegría. Mi presencia aquí se debe primero pues a la generosidad de la presidenta de la Asociación Mexicana de Magistradas y Magistrados de Tribunales de Justicia Administrativa, la magistrada Mirna. Muchas gracias, de verdad, Mirna Araceli García Morón, muchísimas gracias, de verdad. Estoy muy contento, muy gustoso, es uno de los temas que más me apasionan, que más he venido estudiando durante mi trayectoria académica. También agradecer la confianza y la oportunidad de presentar esta ponencia a los magistrados Jesús Anlén Alemán y al magistrado Pedro José María García Montañez, y a todos ustedes muchas gracias. Bueno, he denominado esta conferencia, me voy a ir ajustando un poquito a los tiempos, desde luego, sé que estamos desfasados, justicia administrativa, derechos humanos y autonomía. Si pueden pasar a la siguiente. Sí, quiero partir de este hecho histórico, ¿sí? Podríamos remontarnos más atrás en la historia, desde la creación, desde luego, desde la firma y expedición de la Constitución francesa de 1793, pero elegí como inicio la finalización de la Segunda Guerra Mundial y la creación de la Organización de las Naciones Unidas, porque precisamente después de la consolidación del Estado de Derecho en Austria con la creación del primer Tribunal Constitucional, pues ya se está en un paso, en una antesala de un nuevo modelo de Estado. Claro, recordemos que estas lamentables atrocidades y violaciones a derechos humanos y desde luego también a el Estado de Derecho por parte de Hitler, pues fue un elemento muy importante para dar paso a este nuevo modelo de Estado de consolidación, de respeto a los derechos humanos. Sí, la siguiente, por favor. Entonces, con la creación de la Organización de las Naciones Unidas surgen tres conceptos muy importantes. El concepto jurídico de derechos humanos, ya establecido formalmente en las constituciones, también el concepto y el derecho al respeto a la dignidad de la persona. Esto es esencial, es muy importante en la transformación de una nueva justicia administrativa, porque recordemos que en el modelo absolutista, si lo pudiéramos observar en un círculo, en el centro del ordenamiento estaría el monarca y las personas y las instituciones y los funcionarios están sometidos al monarca. Después, en el modelo de Estado de legalidad, ya con la expedición de la Constitución francesa de 1793, pues se da un paso muy importante. Se pone en el centro del ordenamiento a la ley. Lo importante es cumplir con la voluntad general
con lo que decide la mayoría a través de la expedición de una norma jurídica de carácter general. Y posteriormente, ya con el Estado de Derecho, también se pone en el centro del ordenamiento, pero ya no a la ley ni a una persona, sino que ya se pone a la Constitución en el centro del ordenamiento. Y entonces, con la expedición de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, se pone en el centro del ordenamiento a la persona y a la dignidad. Y entonces es un giro de 180 grados, porque ya las instituciones se tienen que crear atendiendo a las necesidades y a la dignidad de la persona. Y también se reconoce el derecho humano a la tutela judicial efectiva. No el acceso formal a la justicia, sino el derecho a tutelar efectivamente los derechos humanos de las personas. No la legalidad, no la constitucionalidad, respetar la dignidad y poner a los derechos humanos en el centro del ordenamiento. Adelante, por favor. Entonces, tenemos 3 instrumentos internacionales muy importantes. Uno es el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, que junto con el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales se firmaron en 1966, se expidieron por la Asamblea General de las Naciones Unidas, entran en vigor en 1976 y en México los incorporamos a nuestro sistema jurídico en 1980, que es cuando se publican en el Diario Oficial de la Federación. Y también, desde luego, la Convención Americana de Derechos Humanos, que se expide en 1969 y se publica en el Diario Oficial de la Federación en mayo de 1981. Y en estos instrumentos internacionales, desde luego, reconocen 3 derechos muy importantes que después van a tener un desarrollo importante por parte de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y también por parte de los comités de derechos humanos. El derecho al debido proceso, el derecho a la tutela judicial efectiva, el derecho a la defensa, que ahora tiene un desarrollo muy importante por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, y desde luego el derecho a la verdad y el derecho a la memoria histórica, que también surgen de estos instrumentos internacionales. Adelante, por favor, la siguiente. Entonces, fíjense, tenemos aquí un desafío muy importante porque en México tenemos tribunales de justicia administrativa federales, uno federal, que se crea en 1936 con toda la evolución y el desarrollo que todos conocemos, y los tribunales locales a partir de la reforma constitucional de 1983. Pero fíjense cómo aquí en este año, que ya habíamos firmado la Convención Americana, seguíamos con el tradicional control de la legalidad de los actos de la administración pública, siendo que ya estábamos obligados por estos instrumentos internacionales a diseñar una nueva justicia administrativa acorde con estos instrumentos internacionales. Pero recordemos que en aquella época, sí, estamos hablando de la década de los 80, en México todavía se discutía si los tratados internacionales eran aplicables, eran exigibles por parte de las personas. Entonces, no recordemos toda esta evolución tan importante en el desarrollo de los derechos humanos. En 1994 la Corte estaba discutiendo la jerarquía de los tratados internacionales, ¿no? Y entonces es una evolución muy, muy interesante, muy importante, la que nos pone un desafío, la que nos pone enfrente estos instrumentos internacionales. Adelante. Quiero destacar para el nuevo diseño de los tribunales de justicia administrativa el artículo 28 de la Convención Americana de Derechos Humanos, que se denomina cláusula federal y que no es muy atendida por la doctrina y tampoco por la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. ¿Por qué? Bueno, porque en América solamente hay 4 estados con un régimen federal: México, Venezuela, Brasil y Argentina. Entonces esto plantea pues diseñar de manera diferente la justicia administrativa de cada uno de estos estados. En el primer párrafo, fíjense ustedes cómo se establecen directivas muy importantes para el rediseño de la justicia administrativa. Señala este artículo, esta cláusula, que cuando se trate
de un Estado parte constituido como Estado federal, el gobierno nacional de dicho Estado parte cumplirá todas las disposiciones de la presente convención relacionadas con las materias sobre las que ejerce jurisdicción legislativa y jurisdicción judicial. En el segundo párrafo se señala que con respecto a las disposiciones relativas a las materias que corresponden a la jurisdicción de las entidades componentes de la Federación, el Gobierno Nacional debe tomar de inmediato las medidas pertinentes conforme a su Constitución y sus leyes, a fin de que las autoridades competentes de dichas entidades puedan adoptar las disposiciones del caso para el cumplimiento de esta convención. ¿Qué es lo que nos dice este artículo 28? Nos está diciendo que en un Estado federal tiene que quedar muy claro en la Constitución, tiene que quedar delimitado qué derechos humanos va a tutelar el Estado federal y qué derechos humanos va a tutelar las entidades componentes, las entidades federativas. Es decir, que de acuerdo con este artículo 28 y con el texto de nuestra Constitución, existen derechos humanos de carácter local y derechos humanos de carácter federal, pero no pueden compartir, ¿sí? No pueden compartir responsabilidades en ciertos derechos, y lo estamos viendo con la emergencia sanitaria, como en algunos derechos, derecho a la educación, por ejemplo, o derecho a la salud, vemos muchas desigualdades y también vemos cómo el tratamiento, ¿sí?, de la pandemia es de manera diferenciada. Entonces, lo que dice la Convención Americana es que, por ejemplo, el derecho a la salud tiene que consagrarse en la Constitución Federal y esa obligación tiene que quedar a cargo del gobierno federal para que todo el derecho a la salud sea disfrutado en igualdad de condiciones por todos los habitantes del país. ¿Sí? Vemos cómo hay infraestructura en algunos municipios que no alcanza ni siquiera para un hospital, o hay un hospital pero es muy deficiente el servicio, no hay médicos, no hay camas, no hay infraestructura, no hay insumos para la salud. Lo mismo podemos observar en materia de educación, como en algunos municipios hay escuelas que tienen pues una infraestructura también muy escasa, ¿no? Una infraestructura con deficientes condiciones de personal y también de infraestructura. Lo que dice la Convención es delimita muy bien, muy claramente, ¿sí?, en tus constituciones, en las locales y en la federal, qué derechos humanos vas a tutelar tú como federación y qué derechos humanos vas a tutelar tú como entidad federativa. Adelante. La siguiente, por favor. Muy bien. Esto también es muy importante para el nuevo diseño de los tribunales de justicia administrativa, porque hablamos de administración pública. Nuestra doctrina todavía habla, como en Francia, como hace 2 siglos, de administración pública. Y entonces creo que es un error, es muy erróneo solo hablar de una administración pública, porque administración pública hay a nivel federal, hay una administración pública federal, hay una administración pública local, una administración pública municipal, hay una administración pública dentro del Poder Legislativo, hay una administración pública en el Poder Ejecutivo, hay una administración pública en el Poder Judicial y hay una administración pública dentro de los órganos constitucionales autónomos. Entonces, debemos de hablar de administraciones públicas en plural, no solamente de administración pública. Todavía tenemos el viejo modelo francés de la separación de poderes y podemos todavía observar en nuestro sistema jurídico cómo el legislador ha expedido leyes que solo son aplicables al Poder Ejecutivo. La ley de procedimiento administrativo, la ley federal y también las locales señalan que esta ley solamente es aplicable a la administración pública centralizada. Y entonces los actos administrativos que expiden los poderes legislativos, los poderes judiciales y los órganos constitucionales no se rigen
por esa ley. Y entonces ahí se diseñan mecanismos de impugnación y mecanismos de procedimientos administrativos diferenciados en estos órganos y en estos poderes. También, por ejemplo, la ley de adquisiciones solamente es aplicable, y la ley de obra pública, a el Poder Ejecutivo. Y en cada uno de estos poderes y órganos se expiden regulaciones, ¿sí?, que los expiden por sus propios procedimientos y también tienen sus propios mecanismos de solución de controversias y sus propias autoridades. Lo mismo sucede con las leyes o con la ley del servicio profesional, solamente por dar algunos ejemplos. Entonces, creo que es muy importante hacer un estudio de todos estos poderes para poder armonizar las leyes de procedimiento, tanto de procedimiento administrativo como también mediante las cuales se expiden regulaciones, porque ahí hay un vacío muy importante en nuestro sistema jurídico, para poder armonizar la legislación y que sean aplicables las leyes en materia administrativa, atendiendo a la función que desempeña cada uno de los órganos y cada uno de los poderes estatales. Fíjense cómo esto repercute, obviamente, en el modelo y en el diseño de administración de justicia, en los tribunales administrativos. En muchas entidades federativas no hay mecanismos de impugnación de actos administrativos o de actuaciones administrativas, y entonces queda la justicia residual, es decir, el juicio de amparo. Pero ahorita vamos a ver algunas cuestiones también derivadas de la Convención. Adelanta, por favor. Entonces tenemos que hay derechos humanos de carácter federal y derechos humanos de carácter local. Y entonces tendríamos que fortalecer la vigencia y la juridicidad de las constituciones locales para darle vigencia a los derechos humanos reconocidos en cada una de las constituciones. En la Constitución de México, por ejemplo, se reconoce el derecho a la ciudad, el derecho a la buena administración, y entonces cuando existan violaciones al derecho a la ciudad, a los habitantes, los ciudadanos, ¿a dónde van a impugnar? ¿Al Tribunal de Justicia Administrativa o al juicio de amparo? ¿No? Es una pregunta muy importante, ¿no?, para el diseño de la justicia administrativa. Además, hay derechos humanos que se reconocen en las constituciones locales y que no están reconocidos en la Constitución y en la Constitución Federal. Entonces, es muy importante darle vigencia a las constituciones locales, a los derechos humanos reconocidos en las constituciones locales. Por ejemplo, en la Constitución de Guanajuato se reconoce el derecho de petición, lo mismo que en la Constitución Federal. Y entonces yo he preguntado con los alumnos a dónde acuden o con fundamento en qué norma hacen sus peticiones a la autoridad local. Y entonces contestan: yo conforme al artículo 8 de la Constitución Federal, yo conforme a los 2 artículos. Y les digo: ¿y por qué conforme a los 2 artículos si tienes un derecho reconocido en la Constitución local? Bueno, pues por las dudas, ¿no? Si no me hace caso el tribunal local, pues entonces me voy al juicio de amparo. Pero fíjense cómo eso genera inseguridad jurídica para las personas, porque no sabemos con claridad cuál es la vía mediante la cual vamos a impugnar derechos humanos. Las constituciones locales, la mayoría, copian textualmente el texto de la Constitución Federal, pero yo creo que es un error, porque no pueden tutelar todos los derechos, pueden tutelar los derechos en los cuales tienen competencia, pero no pueden tutelar derechos en los cuales tiene competencia la Federación. Entonces creo que ahí hay que hacer una precisión muy importante en el texto de las constituciones. Adelante, por favor. Bueno, vean, los alemanes crean una teoría que se llama de la eficacia de los derechos humanos, y dentro de esta teoría hablan de la eficacia vertical de los derechos humanos. ¿Para qué nos sirve esta teoría? Nos sirve para identificar derechos humanos,
nos sirve para crear instituciones encargadas de tutelar derechos humanos y también nos sirve para crear mecanismos jurisdiccionales de tutela y de protección de los derechos humanos. Entonces, en la columna del lado izquierdo pueden ustedes observar algunos derechos que están reconocidos en el texto de las constituciones y también de los tratados internacionales, además de algunas actividades que realizan los poderes y las autoridades. Entonces podemos observar que se reconoce el derecho a la identidad, el derecho a la transparencia, acceso a la información pública, protección de datos, el derecho a la participación ciudadana, el derecho a la cultura, el derecho a la salud, al medio ambiente, a la educación, el derecho a la ciudad que se reconoce en la Constitución de la Ciudad de México, el derecho a la buena administración y también podemos observar que realizan todos los poderes y órganos del Estado mecanismos, procedimientos de contratación pública. También tienen órganos internos de control, llevan a cabo procedimientos de responsabilidades administrativas, emiten regulaciones y también realizan actuaciones de carácter material. Entonces, en la columna del centro podemos observar cómo en nuestro sistema jurídico ya existen instituciones que están encargadas de tutelar y de garantizar estos derechos humanos, el registro civil, el Instituto de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, están también los institutos electorales, que algunos tutelan derechos de participación, las secretarías de Cultura, de Salud, del Medio Ambiente, y entonces aquí nos preguntaríamos, ¿sería factible crear la Secretaría de la Ciudad para tutelar el derecho humano a la ciudad? Bueno, pues eso lo dejaremos para los políticos, ¿no? Para los legisladores, ¿sí? Para que nos digan si es factible o no. Y luego tenemos también autoridades encargadas de realizar procedimientos de contratación pública, autoridades encargadas de realizar procedimientos de expedición de regulaciones, que ahí hay un vacío de carácter procedimental. Están también los órganos internos de control, las autoridades investigadoras, substanciadoras. Y en la columna del lado derecho podemos observar cómo, por ejemplo, el derecho a la identidad en algunas ocasiones se va a impugnar ante los tribunales civiles. En materia de transparencia, acceso a la información y protección de datos, ¿sí? No nos vamos al contencioso, al Tribunal de Justicia Administrativa, sino al juicio de amparo, ¿no? En materia de cultura, de salud, de educación, cuando se trate de violaciones a derechos humanos, podemos ir en algunas ocasiones al juicio de amparo directamente. Y entonces, ¿dónde queda la garantía del juez natural? El juez natural tendría que ser el Tribunal de Justicia Administrativa. Adelante con la siguiente, por favor. Entonces, tenemos también un derecho humano, que es el derecho a la tutela judicial efectiva, que de acuerdo con la jurisprudencia de la Suprema Corte y también de la Corte Interamericana, estaría compuesto por 3 derechos que corresponden a 3 etapas. El derecho o el principio de reserva de ley, el derecho de defensa, el derecho a la tutela cautelar y luego, en una segunda etapa o en un segundo derecho, el derecho al debido proceso constitucional y mecanismos de medidas cautelares y, finalmente, el derecho a la ejecución de la sentencia, que como sabemos, pues muchas personas tienen que acudir después al juicio de amparo para poder ejecutar la sentencia dictada por el Tribunal de Justicia Administrativa. Y aquí es donde adquiere una relevancia muy importante el elemento de la autonomía de los tribunales de justicia administrativa. No tendrían, ¿verdad?, por qué acudir los ciudadanos al juicio de amparo para exigir el cumplimiento de una resolución dictada por un tribunal de justicia administrativa ya con una autoridad y con una legitimación muy importante en el Estado mexicano. Entonces es importante también modificar las leyes y darle ese elemento importante para garantizar la tutela judicial efectiva a las personas. Adelante, por favor. Bueno, esta es una garantía muy importante que ha desarrollado la Corte Interamericana
el derecho al juez natural, que es parte de la tutela judicial efectiva. La Corte Interamericana ha señalado que este derecho constituye un principio básico del debido proceso relacionado con el concepto de juez natural, que implica que las personas tienen derecho a ser juzgadas en general por tribunales ordinarios con arreglo a procedimientos legalmente establecidos de manera previa a los hechos materia del juicio. Entonces, el juez natural, ¿sí?, el juez natural para las administraciones públicas es el tribunal o los tribunales de justicia administrativa. El juicio de amparo es un procedimiento, es un proceso subsidiario, y entonces tenemos que fortalecer sus competencias, las competencias de los tribunales de justicia administrativa, para que tengan facultades de tribunales de derechos humanos, para que tutelen derechos humanos reconocidos en las constituciones locales y desde luego en los tratados internacionales en materia de derechos humanos. ¿Qué pasa con el derecho a la responsabilidad patrimonial del Estado por actividad legislativa o por omisión legislativa, por error judicial o por actividad jurisdiccional? Entonces, estos derechos tendrían que garantizarse, tendrían que tener como su tribunal natural el Tribunal de Justicia Administrativa. Por eso hay que fortalecer estas competencias. Ya no son tribunales de legalidad. Tribunales de legalidad era en el inicio, pero nosotros ya estamos dos pasos adelante, ya superamos el modelo de Estado de Derecho y ahora estamos en el modelo de tutela de los derechos humanos de las personas, y por eso es toda una reconfiguración de los tribunales de derechos de justicia administrativa. Y entonces tendríamos que también crear en las instancias superiores, es decir, en los tribunales superiores de justicia, salas para que sean tribunales terminales y solo excepcionalmente acudir al Poder Judicial de la Federación. En Francia o en Argentina, los juicios terminan en la Suprema Corte local o en el Tribunal Superior de Justicia local, no terminan en la Suprema Corte de Justicia de la Nación o en los tribunales colegiados. Entonces, hay que ir acostumbrando a las autoridades federales de que en las entidades federativas se les debe respetar su autonomía, la autonomía en la configuración de sus derechos humanos con posibilidades extraordinarias de control judicial a nivel federal. Adelante, por favor. Bueno, esto también es muy, muy importante reforzarlo, el derecho de defensa y el derecho al debido proceso. La Corte Interamericana tiene ya muchísimos criterios, estándares sobre el derecho a la defensa. Y el siguiente los destaco por su relevancia. Dice que en el Estado tiene la responsabilidad de consagrar normativamente y de asegurar la debida aplicación de las garantías del debido proceso ante las autoridades competentes que amparen a todas las personas bajo su jurisdicción contra actos que violenten sus derechos fundamentales o que conlleven a la determinación de los derechos y obligaciones de estas. Entonces, tenemos que modificar los códigos procesales y tendría que ser procedente no solamente la impugnación de actos administrativos que violenten la legalidad, sino de actos y también de actuaciones que conlleven la determinación de los derechos y obligaciones de las personas. Y entonces ahí tendríamos que hacer un estudio muy importante sobre las vías y sobre los requisitos de procedencia de todas estas actuaciones y actividades que realizan las administraciones públicas, en plural, no solamente la administración pública dentro del Poder Ejecutivo. Fíjense que estos dos conceptos son muy importantes: determinación de derechos humanos y actos que violenten derechos humanos, ¿sí? Entonces, es una apertura muy importante hacia la justicia administrativa, hacia la tutela de los derechos humanos. Adelante, por favor. Este otro estándar es muy, muy importante
señala la Corte que el derecho a la defensa técnica por parte de un letrado debe considerarse indivisible, toda vez que surge desde el momento mismo en que se inicia un procedimiento y ya no le alcanza, y hasta su conclusión, pues de lo contrario se ocasiona un desequilibrio procesal y se deja a la persona sin tutela frente al ejercicio del poder punitivo decisorio del Estado. El derecho a la defensa, ¿sí?, de acuerdo con este estándar, es indivisible. Este es el criterio de la indivisibilidad del derecho a la defensa. Y esto va muy en la línea de lo que se acaba de aprobar en esta asamblea, de fortalecer precisamente la actividad profesional de los abogados, de crear una Escuela Nacional de Justicia Administrativa, de capacitar, pero no solamente de capacitar, sino también de vigilar la actuación de los abogados en los juicios de carácter administrativo. Entonces, se tiene que vigilar que desde el inicio de un procedimiento administrativo, no importa que no sea disciplinario o sancionatorio, se tiene que garantizar el derecho a la defensa. Y este derecho a la defensa, es decir, el abogado, tendría que acompañar a la persona hasta la última instancia, hasta la Corte Interamericana de Derechos Humanos incluso, ¿sí?, para garantizar la indivisibilidad del derecho a la defensa. Pero ¿cómo garantizamos la indivisibilidad? Pues a través de un mecanismo de creación de un organismo que podría ser un colegio de abogados o podría ser la asociación, ¿sí?, vigilando la actuación y desde luego teniendo facultades de sancionar a los abogados que realicen actuaciones que sean desapegadas a la norma o en perjuicio de sus clientes, ¿no? En una ocasión vinieron a un congreso algunos profesores y nos preguntaban que cuánto se cobraba en México por un juicio, y uno de los abogados dice, pues depende. Pues ¿cómo que depende? Pues sí, si ya lo agarraste en la segunda instancia, si ya eres el quinto abogado en el juicio. Dice, ¿cómo? O sea que un juicio puede tener 5 abogados. Dice, no, puede tener más, ¿no? Entonces hay que fortalecer el derecho a la defensa para subir evidentemente los estándares, ¿sí?, los estándares en materia de debido proceso y también para garantizar los derechos de las personas. Adelante, por favor. Bueno, fíjense cómo hemos ido avanzando en los tipos de control que se han incorporado al sistema jurídico. Iniciamos con el clásico control de legalidad con la creación de tribunales administrativos en Francia que precisamente vigilaban o controlaban que los actos administrativos fueran apegados a la legalidad. Después, con la creación del Tribunal Constitucional Austriaco, entonces ya subimos el estándar, ya la Constitución se convierte en una norma jurídica que es susceptible de establecer estándares, criterios para controlar los actos de las demás autoridades, ¿no?, de los actos de los jueces, de los actos administrativos y de los actos del Poder Legislativo. Y ya después de la expedición de los pactos internacionales, de la Convención, y en el caso específico de México, con la reforma constitucional de junio de 2011, entonces ya tenemos un nuevo estándar. Y entonces ya los derechos humanos sirven de parámetro para controlar los actos de las autoridades del país, legislativas, administrativas, de los órganos constitucionales y desde luego de los jueces. Adelante. Entonces, todo esto tiene que estar en el diseño del nuevo tribunal. ¿Qué es lo que se propone? ¿Qué es lo que se tiene que incorporar dentro del nuevo diseño de los tribunales de justicia administrativa? Pues una diversidad de acciones, no solamente una. Tiene que haber acciones populares o acciones simples para denunciar violaciones a derechos humanos. Tiene que existir mecanismos de tutela cautelar que son diferentes a las medidas cautelares. Las medidas de tutela cautelar son mecanismos preventivos de violaciones a derechos humanos. ¿Cuántas veces no acudimos con el juez y nos dice no podemos entrar al fondo porque esta norma todavía no se publica en el Diario Oficial de la Federación, todavía no te notifican el acto, a pesar de que esa disposición de que ese acto
es potencialmente violatorio de derechos humanos. Entonces tenemos que incorporar mecanismos de tutela cautelar con recursos, con requisitos muy sencillos, preventivos de violaciones a derechos humanos. También, desde luego, acciones directas de responsabilidad patrimonial del Estado. La mayoría de las personas, la mayoría de los juicios que llegan a los tribunales fue porque previamente iniciaron una petición, una solicitud de reparación, y entonces pues es un procedimiento tortuoso para las personas que después de recibir un daño por parte del Estado tengan que pedirle, suplicarle a la administración, a las administraciones que les pague esa indemnización. Bueno, también habría que cambiar el término indemnización por reparación, acorde con los estándares internacionales. Desde luego, también se tendrían que dejar las acciones de nulidades para simples ilegalidades de actos administrativos, ¿no? El tradicional juicio de nulidad, y desde luego también establecer mecanismos, salas para resolver algunas controversias, ¿no? Que sean pues muy específicas de cada uno de los estados, por ejemplo, contrataciones públicas o responsabilidades administrativas, y desde luego fortalecerlo con mecanismos, con capítulos de medidas cautelares. Pues esta sería mi propuesta de rediseño de los tribunales de justicia administrativa en un contexto, ¿sí?, de reconocimiento de los derechos humanos y de respeto a la dignidad de las personas. Les agradezco mucho su atención y desde luego la oportunidad de estar con ustedes y de compartir estas reflexiones. Muchas gracias, querida magistrada, muy amable. Gracias. Muchas gracias, doctor. Corresponde ahora la entrega de un reconocimiento por la magistrada Jacqueline Velázquez Ramírez, presidenta del Tribunal de Estado de Hidalgo, al doctor Miguel Alejandro López Olvera.